Imagina por un momento que el mapa de Europa cambia antes de cambiar el mapa del mundo, que antes de que Cristóbal Colón zarpe hacia lo desconocido, antes incluso de que América tenga nombre, Portugal deja de existir como reino independiente. Año 1475. La península ibérica ya no está dividida en dos grandes potencias marítimas, sino unificada bajo una sola corona. Hoy vamos a responder una pregunta fascinante. ¿Qué habría pasado si España hubiera conquistado Portugal antes del descubrimiento de América? En esta línea temporal alternativa, la guerra de sucesión castellana no termina como la conocemos. Castilla, bajo Isabel y Fernando, no solo derrota a Juana la Beltranesia, sino que aprovecha la debilidad política de Portugal. Una combinación de alianzas internas, presión militar y una profunda crisis económica provoca lo impensable. Portugal es anexado por Castilla en la década de 1480. Lisboa cae, la Casa de Avis desaparece y por primera vez toda la península ibérica queda unificada bajo una misma autoridad. Pero lo verdaderamente importante no es la conquista territorial, sino lo que viene después. España hereda algo mucho más valioso que ciudades y castillos a las rutas africanas portuguesas. Sus mapas secretos, sus astrónomos, sus navegantes y décadas de experiencia oceánica. En nuestra historia real, Portugal miraba al este y Castilla miraba al oeste. En esta realidad alternativa, esa división desaparece. Hay una sola mirada y un solo objetivo. Cuando Cristóbal Colón presenta su proyecto, no lo hace ante una corona inexperta en navegación atlántica, sino ante un imperio con conocimiento avanzado del océano. Los expertos portugueses revisan sus cálculos, detectan errores, pero también ven una oportunidad real. El viaje se aprueba antes de lo que ocurrió en nuestra historia, con mejores barcos, pilotos más preparados y una planificación más sólida. El descubrimiento de América sucede igualmente, pero ya no es una aventura desesperada, sino una operación imperial cuidadosamente organizada. Aquí ocurre el primer gran cambio histórico. En nuestra realidad, España y Portugal se repartieron el mundo mediante el Tratado de Tordesillas, trazando una línea imaginaria que dividía los océanos. Pero ahora no hay con quién negociar. No existe un Portugal independiente en dos, no hay tratado, no hay división del mundo. Todo el continente americano queda bajo una sola bandera. Brasil no se convierte en una colonia portuguesa, sino que es explorado y colonizado del mismo modo que el resto de América. El portugués nunca se consolida en el Nuevo Mundo y el español se convierte en la lengua dominante absoluta del continente. Desde California hasta el Amazonas, una sola lengua, una sola administración y una misma estructura imperial. Durante décadas, este imperio ibérico parece imparable. Controla Europa, gran parte de África Occidental, América entera y las rutas comerciales hacia la riqueza. Fluye como nunca antes oro, plata y especias llegan en cantidades inimaginables. Pero junto a la riqueza llega algo mucho más peligroso en corrupción, burocracia y una sobreexpansión imposible de sostener. Administrar un imperio de tal tamaño se vuelve una tarea titánica. Las colonias crecen demasiado rápido, las decisiones tardan meses en llegar y los problemas locales se acumulan sin respuesta. Mientras tanto, el resto de Europa observa con preocupación. Francia, Inglaterra y los Países Bajos
entienden que si no actúan, el mundo quedará definitivamente en manos de una sola potencia. Inglaterra acelera su desarrollo naval. Francia financia corsarios y expediciones clandestinas. Los holandeses perfeccionan el comercio, la piratería y el contrabando, sin Portugal como potencia rival que equilibre fuerzas. Todas las miradas se dirigen contra el imperio ibérico. El resultado es un océano en guerra constante, ataques a flotas, sabotajes, rebeliones coloniales y conflictos continuos desgastan al imperio. España es más rica que nunca, pero también está más agotada que nunca. Y aquí aparece la gran ironía de esta historia alternativa. Al tenerlo todo, el imperio podría perderlo antes. Sin una competencia ibérica que limite su expansión, la sobrecarga administrativa y militar lo debilita desde dentro. Las colonias americanas, gigantescas y culturalmente más unificadas, comienzan a desarrollar una identidad propia mucho antes de lo que ocurrió en nuestra historia. Las ideas de autonomía y autogobierno aparecen antes. Las independencias podrían llegar incluso un siglo antes. Pero cuando llegan, no lo hacen en forma de muchos pequeños países aislados. Gracias a la lengua común, a una administración compartida y a una historia colonial unificada, surgen grandes confederaciones americanas. Tal vez una gran federación sudamericana, un bloque norteamericano hispano, o un mundo donde el español se convierte en una lengua aún más influyente de lo que es hoy. Un continente menos fragmentado políticamente, pero más diverso internamente. Todo esto habría sido posible por un solo giro del destino, la caída de Portugal antes del descubrimiento de América, porque la historia no se cambia con que habría pasado. Sí, pero imaginar estas posibilidades nos recuerda algo fundamental. Pequeños cambios en el pasado pueden alterar el destino del mundo entero. Y a veces conquistar demasiado también tiene un precio.